estuvimos aquí, se nos hizo tarde, ¿verdad? Y ahora ya pudimos regresar y les saludamos nuevamente, que Dios los bendiga mucho y pues saludos a todos los que nos escuchan aquí en todos los ejidos alrededor de San Fernando, de aquí de Francisco Villa, a todos los de Echeverría, Vergeles, Palo Solo, los de allá de Santa Rita, también allá en Barrancón del Tío Blas y también en Guadalupe Victoria, las adjuntas, que Dios los bendiga mucho. Y pues algunos nos escuchan también allá en la frontera, que Dios los bendiga mucho también a los que nos están viendo a través del Facebook y también escuchando a través de la radio. Dios los bendiga y que derrame sus bendiciones sobre ustedes rica y abundantemente. En esta hora vamos a estar hablando acerca de un tema basado ahí en el libro de Apocalipsis, el mensaje a una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a estar leyendo lo que Dios va a tratar con cada uno de nosotros en esta mañana. Un tema muy hermoso, muy extenso. Y ya cuando lo estaba estudiando, llegué a pensar en que no iba a caber en un solo programa. Así que lo hice un poco... Lo quise hacer más sencillo, más simple, porque es muy extenso, ¿verdad? Pero vamos a ver cuánto podemos abarcar en este programa. El mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira es Apocalipsis 2, versículo 18, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pues en esta hora, aquí Jesucristo se le había manifestado al apóstol Juan. Dicen que el apóstol Juan había sido llevado cautivo a la isla de Patmos, y se cree que ahí pasó sus últimos días de vida, y tuvo una revelación cuando él estaba en el Espíritu. Y estas iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, ha sido un misterio por muchos años. Algunos la interpretan de alguna manera, otros de otra. Algunos piensan que son los 7 tiempos de las 7 dispensaciones, y que tal vez estamos en el último tiempo, en el tiempo de la Odisea, la iglesia que es tibia, la iglesia que no se consagra. Y otros dicen que cuando Jesucristo le da la revelación a Juan, dice que las iglesias están acomodadas específicamente, así como giran las manecillas del reloj. Y entonces nos está hablando de que se está acercando el último tiempo, y vamos a ver algunas de las características que tiene esta iglesia. Y una de las cosas que dice ahí, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Entonces el que estaba mandando el mensaje era nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando con Juan y le estaba diciendo que era lo que le tenía que escribir al ángel. Y usted se va a preguntar:
quién es el ángel, amén, si era un ángel espiritual, o a lo mejor va a decir a una persona que se llamaba ángel, pero no, se refiere a ángel, al pastor de cada una de las iglesias se les menciona como ángeles. La palabra ángel quiere decir mensajero o enviado de Dios. Entonces, en cierta manera, esta palabra no solamente es para el pastor de aquella iglesia en aquel tiempo en Tiatira, sino que también nos compete a nosotros ser, porque somos los mensajeros de Dios. Dios nos ha dado el llamado a predicar el evangelio a toda nación, a todas las criaturas, y nosotros tenemos el llamado y somos como esos ángeles, amén. Entonces, algunos también creían que era a que se refería a los ángeles guardianes de la iglesia, pero esta teoría pues no es muy confirmada, ya que les manda una carta a cada iglesia, y si fueran los ángeles pues no tendría que mandarles una carta física, y esta es una carta física. Entonces esa teoría no está muy de acuerdo con lo que nosotros estudiamos, y podemos ver que se refiere más seguro al pastor que estaba viviendo y estaba pastoreando en esa iglesia de Tiatira. Ahora, si nosotros analizamos, le dice a aquel hombre, o lo compara con un ángel, porque un ángel es una persona que lleva el mensaje. Somos mensajeros, somos enviados de Dios. Aún Jesucristo también fue enviado del Padre y vino aquí a la tierra, y nosotros somos enviados para llevar la palabra del Señor, y por eso debemos de estar haciendo perdón, la voluntad de Dios. Y vemos que estos ángeles tenían algo específico, estaban a cargo de las iglesias del Apocalipsis, y podemos ver en la angelología que los ángeles son personas obedientes completamente a Dios, y nosotros a veces en este tiempo deberíamos de ser obedientes. Dice la Biblia que cuando Daniel estaba orando por cierta revelación en el tiempo de Daniel, cuando estaba cautivo en Babilonia, dice que uno de los arcángeles le dijo: desde el primer día que tu oración subió al cielo, la escuchamos, y yo descendí, yo vine inmediatamente para darte la revelación. Dice: solamente que el príncipe de Persia se me atravesó en el camino, y por eso he demorado más. Y dice que tardó 21 días. Los ángeles, cuando Dios les da una orden específica, inmediatamente ellos salen a cumplir con la encomienda que Dios les ha dado. Y debíamos de ser nosotros así como los ángeles, que cuando Dios nos da una encomienda, inmediatamente salgamos a cumplir y predicar el evangelio. Algunas personas están tardando, algunas personas dicen después, ahorita estoy muy joven, otras dicen no, yo ya estoy muy viejo, y hay unas personas que ni cuando son jóvenes ni cuando son viejos, porque siempre están dejando para mañana lo que pueden hacer hoy, y debemos de tener cuidado. La Biblia también nos habla acerca del ángel de Jehová cuando estaba luchando Jacob con él, y dice que estaba orando, porque la única manera de que pudiera ganar esta batalla Jacob era orando. No era una batalla física, sino que era una batalla espiritual, y dice que cuando él estaba orando ya casi rayaba el alba, ya iba a amanecer, y luego le dice el ángel, le dice a Jacob: suéltame porque raya el alba. Y alguien decía por ahí: no crean que los ángeles son como los vampiros que salen en las películas, que cuando sale el sol ellos se van a desaparecer o les va a hacer mal el sol. Lo que aquí nos enseña la escritura, dicen, es que los ángeles nunca dejan las cosas para otro día. Entonces él tenía que hacer su trabajo específicamente en ese día, y entonces le dice: déjame porque raya el alba, y salen inmediatamente a cumplir la voluntad del Padre. Lo que Dios les encomienda es lo que ellos inmediatamente salen con el mensaje que Dios les ha dado. Y la iglesia de hoy en día, nosotros debemos de ser como estos ángeles, mensajeros enviados de Dios para hacer con presteza lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Cuántas personas, amén, se están yendo al infierno? ¿Cuántas personas están muriendo día con día porque la iglesia no está predicando el evangelio, porque no somos
mensajeros, porque no somos los ángeles que van y predican el evangelio para arrebatar esas almas del fuego, como dice Judas. Entonces debemos de predicar prestamente cuando Dios nos está mandando. Desde el principio de que Jesucristo dio el mandamiento a sus apóstoles, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y también enseñándoles todas las cosas. O sea que tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que enseñarles a que guarden, o sea, tenemos que discipular a la iglesia, pero tristemente a veces eso se ha olvidado en este último tiempo, y por eso miramos que muchas personas se desvían de la fe, se desvían de las iglesias, porque a veces no ha habido un buen discipulado. Entonces aquí podemos ver que el mensaje de Apocalipsis le dice: he aquí, escribe al ángel de la iglesia. Y hoy Dios a usted le dice que usted es un ángel, usted es un mensajero, usted es alguien que tiene la responsabilidad de ir y predicarles a las demás personas, porque usted tiene un mensaje que Dios le ha dado para los inconversos y también para la iglesia cristiana, si usted está asistiendo a una, y si no, busque una iglesia donde congregarse. Ahora, también dice que el mensaje era de parte del Hijo de Dios. Eso ya lo sabemos, que era Dios mismo, que era Jesucristo el que estaba mandando el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y luego le dice en el versículo 18, dice que tiene ojos como llama de fuego, amén. Y ha habido varias interpretaciones también acerca de los ojos como llama de fuego, y algunos eruditos dicen que del fuego nada se puede esconder. Si usted mete un cuaderno, una hoja, un papel, basura o lo que sea dentro de una fogata, no se va a poder esconder y eso va a ser consumido. Entonces, al Dios mirar, el tener ese poder, Dios, Juan nos está diciendo que Dios es omnisciente, todo lo sabe. De los ojos de Dios nada se esconde, y cuando los ojos de Él están mirando a nosotros, sabe lo bueno que estamos haciendo o lo malo que estamos haciendo, si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Y también dicen algunos eruditos que al tener ojos como llama de fuego, dice, tiene el poder de entrar en la oscuridad y que no se le esconda absolutamente nada. En la oscuridad más profunda del hombre, Dios puede analizar qué es lo que hay realmente en cada uno de nuestros corazones. Por eso Juan lo presenta así, dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, la omnisciencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo está viendo, amén, y de Él nada podemos esconder. Por eso nosotros debemos de apresurarnos a hacer la voluntad de Dios. Algunas personas siempre tienen excusas y no quieren servir a Dios, y dicen: no, pues es que yo no puedo por mi trabajo, amén. Pero tal vez ahí en el mismo trabajo tú tienes personas que les puedes hablar del evangelio. No, es que yo no puedo porque soy muy joven, amén. Y anoche que estaba con mis hijas, con mi esposa, en el devocional, mirábamos un tema y dice que Dios nos ha mandado o nos ha llamado a ser testigos. Y los testigos solamente cuando van a juicio, dice que ellos solamente van a decir lo que vieron. No necesitan hablar poéticamente, no necesitan tener mucha elocuencia, sino decir lo que han visto. Y nosotros hemos visto el poder de Dios, nosotros hemos visto cómo Dios se manifiesta poderosamente. Así es que si tal vez usted no tiene mucha elocuencia, usted no debe de decir: yo no puedo predicar el evangelio, sino con lo poco mucho que usted tiene, usted debe de predicar el evangelio, porque Dios está viendo su corazón aún lo más profundo, porque Él tiene ojos como llama de fuego y Él sabe, amén, si usted solamente está poniendo una excusa o si realmente no puede servir a Dios. ¿Cuántas personas que a veces yo conozco que iban a la iglesia y de repente se alejaron y les comenzaron a pasar cosas tristes? Porque dice la Biblia que Dios, el Hijo que ama corrige. También dice que los pecados traen consecuencia, y algunos ahora se encuentran postrados en un hospital y dicen: yo quisiera volver y quisiera ir a la iglesia, pero cuando tuvieron la oportunidad no fueron a la iglesia. Cuando tuvieron la oportunidad no oraron, no ayunaron. Y recuerdo hace muchos años cuando
Dios me estaba llamando al ministerio. A veces uno pone como excusa, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Yo decía, Señor, yo no tengo tiempo de orar. ¿Y qué creen que me pasó? En aquel tiempo tuve un accidente y, y me detuvieron. Y cuando estaba detenido en la barandilla y después ahí en el Cerezo de Matamoros, ahí en ese lugar estaba detenido, créame que me sobraba tiempo para orar. Me despertaba, me ponía a orar, estaba despierto y estaba orando, me dormía y estaba orando y siempre estaba clamando, Señor, sácame de aquí. Por eso nunca debemos decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos va a mostrar que sí tenemos tiempo. El amor se demuestra con hechos, y si realmente le tenemos amor a Dios, debemos de demostrarlo con hechos, orando, buscando a Dios. Entonces, el Señor tiene la capacidad de ver lo más profundo que hay en nuestro corazón, lo más escondido, y aún las tristezas que nosotros tenemos, Dios las puede sanar si tú le pides al Señor que Dios te sane también, porque no solamente te está viendo para condenarte, para juzgarte, sino también para ayudarte. Esas cosas que tal vez no has podido sanar, amén, este tiempo que estuvimos hablando ahí en la campaña, ahí con nuestro hermano Garza, estábamos hablando acerca de esto, que a veces hay cosas que venimos arrastrando desde niños y que nos han herido, nos han sacudido, y que por esa situación a veces tenemos traumas, tenemos trastornos ya cuando crecemos y nos afecta, y debemos de pedirle a Dios que nos traiga una sanidad interior completa. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo más profundo que está escondido en tu corazón, y Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios te quiere ayudar, no solamente quiere juzgarte y condenarte, y es tiempo de buscar a Dios para que Dios haga algo poderoso en tu vida. Dice en otras escrituras que yo estaba analizando acerca de la omnisciencia y de que Jesucristo puede ver todo lo que nosotros estamos haciendo. Recordamos la escritura cuando dice que los pescadores que estaban ahí con Pedro, dice que habían estado pescando toda la noche. Amén. Y no habían sacado nada. Yo creo que los que somos de aquí de San Fernando entendemos perfectamente esa escritura, porque muchos de nosotros cuando hemos salido a pescar, siempre si pescamos algunas especies las pescamos de noche porque es el mejor horario, el mejor momento para pescar. Y dice la palabra del Señor que Pedro en su barca con todos sus compañeros habían estado pescando por toda la noche y no lograban pescar absolutamente nada. Después dicen que Jesucristo le pide la barca a Pedro y dice que él comenzó a predicar en la orilla del mar para que las multitudes escucharan las buenas nuevas. Después de que ya él termina de predicar, le da una orden a Pedro y le dice, Pedro, dice, boga mar adentro, o sea, métete más adentro. Y a veces nosotros no recibimos las bendiciones porque no nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Debemos de estar más cerquita de Dios, y las bendiciones de Dios, dice la palabra del Señor, que nos van a alcanzar. La Biblia dice que Pedro se mete más a lo profundo del mar, y entonces Jesús le da una orden y le dice, tira la red a la derecha. Cuando Pedro antes de eso se había puesto a hablar con el Señor y decirle, Señor, no es posible, es de día, la mejor pesca, el mejor horario para pescar ya pasó. Nosotros somos pescadores experimentados, y déjame decirte que a veces cuando nosotros tratamos de entender a Dios en la lógica humana, en la lógica del hombre, déjame decirte que no vamos a entenderlo. Pero cuando nosotros actuamos conforme a la fe, Dios va a hacer grandes milagros, y Pedro se deja llevar por la obediencia, por lo que le estaba diciendo Jesús, y entonces dice que él tira la red a la derecha. Cuando él tira la red a la derecha, dice que se llenó completamente de peces y no podían sacar esa red. Dice que casi se rompe porque estaba repleta de puros peces. Entonces nuestro hermano David Jeremiah decía en uno de sus estudios, dice, ahí Dios nos muestra dos cosas: la omnipotencia de Dios, que Dios tiene, todo lo puede, y que pudo acercar todos los peces a la red donde la iba a tirar Pedro, o la omnisciencia
de Cristo, que Él todo lo sabe y sabía específicamente dónde estaban esos peces y los pudo atrapar. Entonces Dios sabe dónde estás, Dios sabe cómo estás caminando, a Dios no lo puedes engañar y es necesario de que comiences a buscarle. Adán también se quiso esconder, dice que se escondió y le dijo el Señor: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando él se quiso esconder, no se pudo esconder de lo que él estaba haciendo, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo está viendo, todo lo puede. Y vemos que aunque las circunstancias sean difíciles, aquí en esta escritura vemos que Pedro decide creerle y recibe la bendición de Dios. A veces no recibimos la bendición de Dios porque todo lo queremos hacer en la lógica humana en vez de decidir creerle a Dios. Y debes de aprender que Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, Dios te puede bendecir, aunque sea algo difícil de creer para las personas, algo imposible para la humanidad, pero para los que somos hijos de Dios, para los que creemos, dice la palabra del Señor, que todo es posible. También dice la escritura que en cierta ocasión pasaron las personas que cobraban los impuestos y dice que fueron ahí con Jesús y Jesús comienza a hablar con Pedro y le dice: fíjate, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los que son de ellos o de las otras personas ajenas a ellos? Y luego le dice Pedro: no, dice, pues lo cobran de los extraños, a su familia no los tocan. Dice: pero para que no hablen de nosotros, Pedro, le dice: vete a pescar, vete al mar. Lo manda otra vez a Pedro a pescar. Y dice: y el primer pez que tú saques, dice, ahí cuando tú le abras la boca, dice, ese pez va a tener un estátero y tú lo vas a ir a pagar el tributo. Me imagino que cuando llegaron los cobradores, yo me pongo a pensar, si yo fuera Pedro, estoy con Jesús y voy y le digo: ¿sabes qué, Señor? Vinieron a cobrarnos los tributos. Tal vez Pedro estaba esperando que Jesús metiera la mano en su bolsa y que sacara la moneda y que se la diera, pero no, lo mandó a pescar. Y me imagino que todo el camino tal vez Pedro se iba rascando la cabeza y decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo pueda ir y pescar? A lo mejor escuché mal, a lo mejor tengo que vender los pescados y conseguir el estátero, mas sin embargo él obedece, sale caminando a lo que Jesús lo manda, y es una posibilidad en millones de millones de millones que cuando él abriera la boca de ese pez, que le quitara el anzuelo, ese pez hubiera tragado esa moneda y esa moneda estuviera ahí. Tal vez se le había caído a algún pescador, pero Jesús sabía específicamente. Por eso le digo, Dios, de Jesucristo nada se esconde. Él puede ver tu grande necesidad y a veces dices: ¿no la verá el Señor? Sí, sí la ve, pero debemos de clamarle, debemos de pedirle a Dios que Dios nos escuche, y ahí podemos ver la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Fue aún antes de que Pedro pescara, dice que él tiró el anzuelo, sacó el pez y ahí adentro estaba la moneda que iba a pagar los impuestos. Dios se preocupa por las cosas terrenales que nosotros tenemos en este mundo, no solamente por las espirituales. Entonces tenemos a un Dios que todo lo puede y debemos de clamarle para que Dios nos ayude, y ahí Dios nos enseña una vez más su omnipotencia. Él todo lo puede, Él todo lo sabe. También en otra escritura, hablando acerca de la omnisciencia de Dios, cuando Pedro se sentía muy fuerte espiritualmente, dice que Jesucristo le dijo: tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces, cuando arrestaron a Jesús, dice que Pedro comenzó a negar al Señor y lo niega. Y después dice que voltea y mira a Jesús y dice que comienza a llorar amargamente. Antes de que él lo negara, antes de que él le fallara, Dios ya sabía que le iba a fallar, y a lo mejor era una cosa triste porque muchos a veces le fallamos al Señor y pensamos que ya no hay perdón. El diablo viene a veces a meter un espíritu de culpa y te dice: tú ya no eres apto, tú no te da vergüenza, mira lo que hiciste, mira esto, mira aquello. Pero dicen que en cierta ocasión, cuando el gran Martín Lutero estaba escribiendo sus tesis, que eran más de 90 tesis, eran me parece que 95 tesis, él estaba escribiendo, dicen que Satanás se le apareció
y que le puso en la pared un montón de letreros y le dijo, tú eres todo esto. Y dice que en la pared se miraba un letrero que decía adulterio, fornicación, ratero, todos los pecados que podía haber, el diablo se los pone a Martín Lutero. Pero dicen que Martín Lutero tenía en su mano un tintero de tinta roja y dice que él lo tira sobre la pared y le dijo a Satanás, todo eso era yo, pero ahora la sangre de Jesucristo me ha librado, me ha limpiado. Entonces Pedro falla, pero después cuando Jesucristo resucita lo manda a llamar por nombre, porque Dios te restaura. Tal vez le has fallado al Señor y piensas que no hay poder o que no hay una siguiente oportunidad, y déjame decirte que sí, Dios te está viendo, y si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios te va a levantar. Dios extraña que sigas predicando como antes predicabas, que sigas orando como antes orabas, que sigas cantando como antes cantabas. Y esta palabra es para alguien que está escuchando, así como yo hace muchos años escuché también a nuestro hermano Isaí Vargas, que estaba predicando en el radio. Me había alejado de muchas cosas, de hacer muchas cosas, pero cuando escuché a mi hermano que estaba predicando, eso me alentó. Y yo sé que en este tiempo hay muchas personas que se han alejado de Dios, pero Dios los está viendo. Dios quiere que vuelvas a levantarte. Y si le has fallado como Pedro, déjame decirte que Dios te llama. Dios conoce tu nombre y quiere darte una siguiente oportunidad y que tú comiences a hacer la voluntad de Él, porque tienes un plan y un propósito poderoso. Dice también ahí en la escritura que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Amén. Dice que el bronce es rojizo. Entonces, ¿esto de qué nos habla? La Biblia dice que en la antigüedad, cuando se pisaban las uvas, dice que las personas se metían en unos contenedores y comenzaban a pisar las uvas, y esto nos habla de juicio. Entonces, Dios ha salido también para juzgar a las naciones, pero también dice que el juicio empieza por la casa. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de proceder al arrepentimiento, debemos de caminar rectamente y de apartarnos de las cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a veces vivimos en pecado, hacemos cosas que a Dios no le agradan, podemos recordar la escritura de Josué. Dice la palabra del Señor que ellos nunca habían perdido una batalla. Dice que nunca le habían dado la espalda al enemigo, pero en cierta ocasión, cuando Acán toma algo y lo esconde en su tienda, trajo maldición sobre su familia y sobre todo el pueblo de Israel, y entonces comenzaron a perder las batallas. Por eso nosotros debemos de despojarnos de todo aquello que nos está haciendo mal. A lo mejor tú dices, ¿por qué Dios no me bendice? Porque a lo mejor hay algún pecado escondido que te está obstruyendo la bendición que Dios quiere darte a ti, y por eso es necesario que busques a Dios con todo tu corazón. Dice que miró el apóstol Juan los pies de Jesucristo y dice que eran semejantes al bronce bruñido, al bronce rojizo, cuando sale para pisar, cuando sale a traer juicio sobre las naciones. Y la Biblia dice también que el juicio comienza por la casa. Entonces nosotros debemos de cuidarnos, porque somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y debemos de pedirle a Dios que Dios se glorifique, que Dios se manifieste poderosamente, y debemos de cerrarle todas las puertas al enemigo. Dice en una escritura en el Nuevo Testamento, dice, y no deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Entonces no debemos de darle lugar al diablo. Recuerdo hace muchos años que trabajábamos en una compañía, y recuerdo que llegaban los muchachos que repartían los refrescos, ¿verdad? Por no decir marcas. Y recuerdo que estaba uno de mis compañeros ahí, que éramos guardias, y le dice, dame tantito chance, dice, nomás ábrele poquito, dice, para que le des chance que pase el diablo. Amén. Y a mí me dio mucha risa. ¿Por qué? Porque aquel era cristiano y yo también, y entonces dije, a veces el diablo nada más quiere poquita chance para entrar, y por eso dice la palabra del Señor, ni deis lugar al diablo. Y entonces por eso nosotros debemos de estar siempre haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha salido para juzgar. También recuerdo cierta anécdota, y dice que había un hombre que se había dedicado a delinquir, que no temía a Dios, pero este hombre dice que tenía un hermano, y este hombre, su hermano era licenciado, y entonces aquel hombre no tenía miedo, porque él sabía que siempre que se metía en problemas venía
su hermano y lo sacaba de la prisión, lo sacaba de la barandilla, siempre lo estaba amparando y ayudando, y no le podían hacer absolutamente nada porque él tenía a un hermano que era un muy buen abogado, y entonces él se jactaba en todo eso. Y entonces pasa mucho tiempo y dicen que este hombre no cambió su vida, no cambió su actitud, siguió actuando de la misma manera, y pasan muchos años y dice que después aquel abogado lo convirtieron en juez, y aquel joven delincuente pensó: si antes me hacía el favor, que era un simple abogado, ahora él tiene mucho más poder, él me va a ayudar mucho más, y siguió delinquiendo. Un día dicen que volvió a delinquir y lo llevaron a juzgar, y dice que él pensó que su hermano lo iba a sacar, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que el abogado, que ahora era juez, lo condenó, y el juez le dijo: el buen juez por su casa empieza. Entonces, si nosotros no andamos muy bien rectamente delante de Dios, debemos de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios para que Dios se manifieste poderosamente en nuestras vidas, y que sabemos que Jesucristo ahora no es nuestro abogado, pero el día de mañana dice que va a venir como juez, y aquí en la escritura dice que Juan lo vio que salió para juzgar a la tierra. Estamos viendo cosas terribles, vemos lo que pasó allá en Texas, y vemos que el gobernador o una de las personas de autoridad ahí en Texas había dicho que si Jesús fuera indocumentado allá en Texas, también sería echado fuera, y a los cuantos días en las cuantas horas, perdón, dice que vino esta inundación que arrasó con ciertas ciudades ahí de Texas. Por eso debemos de tener cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, por eso debemos de estar en este último tiempo haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 2, versículo 19. Dice: yo conozco tus obras. Entonces ya vimos que el Señor sabe todo lo que nosotros estamos haciendo, lo bueno, lo malo, lo que estás haciendo, lo muy escondido, Dios lo está viendo. Y luego también le dice a la iglesia de Tiatira, dice: y yo conozco tu amor. Amén. Dice: conozco tus obras, pero también conozco tu amor. A una de las iglesias Jesús la reprende también y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. No que haya dejado a su primer novia, sino que ha dejado el primer amor con el que comenzó a servir a Dios. Debemos de no abandonar el amor. Y uno de los ejemplos bien fáciles para ver cuando una persona tiene amor, a veces vemos a las personas que son novios y van agarrados de la mano, van abrazados, quieren estar siempre hablando por teléfono, quieren estar siempre juntos, pero cuando ya se enfría el amor, podemos ver que a veces los esposos salen a estudios que a veces no quieren ni regresar a la casa. ¿Por qué? Porque se ha enfriado el amor. Entonces debemos de tener cuidado de que nuestro amor por Dios sea un amor que no se apague. Jesucristo profetizó y dijo ahí en el libro de Mateo, dijo: en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, que nuestro amor por Dios no se enfríe. También reprendió a los fariseos y a los saduceos y todos aquellos hombres, y les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, hablaban bien bonito, pero sus obras no eran unas obras que hablaran acerca del amor. Y recuerdo también cierta anécdota de un joven que dicen que había ido a visitar a su novia, y era un hombre que era muy poético y decía muchas cosas muy bonitas, pero a veces no concordaban con la realidad. Y dicen que cuando fue y miró a su novia, le dijo: por ti cruzaría el mar nadando, por ti cruzaría los desiertos caminando, y por ti haría hasta lo imposible, porque te amo con todo mi corazón. Y luego dicen que cuando se despidieron, aquella jovencita, aquella mujer le dice al muchacho, dice: ¿y vas a venir a verme mañana? Y dice que el muchacho levantó la mirada al cielo y que le dijo: pues si no llueve, a lo mejor vengo a verte. Amén. Entonces muchos se ríen porque dicen: ¿cómo es posible que le estaba diciendo que cruzaría el mar, que haría cualquier cosa por ella? Y cuando le dice que si la va a ir a ver otro día, él no sabía si la iba a ver. Y muchos cristianos dicen: yo amo a Dios
y lo puedo ver cuando hemos ido a veces a muchas partes, hemos ido a Estados Unidos, y a veces la gente cuando está lloviendo tienen su carro nuevo con aire acondicionado, no quieren ir a la iglesia. Y recuerdo cuando íbamos a predicar en algunas partes del sur, había gente que subía con todos sus hijos caminando la sierra para llegar a un culto, alabar y glorificar el nombre de Dios, y después regresaban. Ahí se mira que hay un verdadero amor genuino y verdadero, y por eso a la iglesia de Tiatira le dice Jesucristo, dice, yo conozco también tu amor. Entonces Dios conoce el amor que nosotros tenemos y el que decimos que tenemos. Esperemos que nuestro amor sea un amor sincero y genuino, y que no sea como el de aquel joven, que solamente sea un amor poético pero lejos de la realidad. Amén. También le dice a la iglesia de Tiatira, dice, y yo conozco también tu fe. La iglesia debe de tener fe. La Biblia dice, o lo compara en Efesios 6, que la fe es el escudo con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y a qué se refiere con dardos? No se refiere a flechas físicas, sino que se refiere a pensamientos negativos. A veces el diablo viene a meter pensamientos negativos, usa personas. A Jesucristo le puso a Pedro por un lado y le dijo, Señor, no vayas a la cruz. Y Jesús lo discernió inmediatamente y le dice, apártate de mí, Satanás, no tienes parte ni suerte. Entonces, a veces cuando Dios te llama a hacer algo poderoso para Él, déjame decirte que el que tiene fe en que Dios te va a usar poderosamente también es el diablo. Y a veces, dijo un pastor por ahí, a veces el diablo tiene más fe que nosotros, dijo, porque si no tuviera fe en que Dios te va a usar poderosamente, no te estuviera atacando. Pero el diablo comienza a atacarte con esos dardos de fuego, con esos pensamientos negativos, con esas personas que quieren venir a darte palabras que son como golpes de espada para destruir tu ministerio, para destruir tu arranque. La Biblia dice que cuando David se iba a enfrentar a Goliat, dicen que Goliat le pintó una raya, y a veces el diablo te ha pintado una raya y te dice, de aquí no pasas. Pero podemos ver que David avanzó hacia la línea de la batalla y destruye al gigante. Entonces, cuando el diablo te quiera amedrentar, tú debes de tener el escudo de la fe, y cuando vengan cosas negativas, amén, usted va a estar preparado y va a estar firme después que termine el día de la batalla. Había una anécdota, y también me gusta decirla porque a veces la iglesia está así. Dicen que había una viejita que iba a la iglesia y dicen que estaba escuchando a su pastor que estaba predicando, y aquel hombre estaba hablando acerca de la fe y decía, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, a esta montaña que se mueva, y se va a mover. Y dice que aquella viejita se fue pensando en eso que le había dicho su pastor, y enfrente de su casa dicen que había una montaña, y cuando ella llegó en la noche, dicen que abrió la cortina y le dijo a la montaña, muévete en el nombre de Jesús, y fue y se acostó a dormir. Otro día dicen que esta viejita ancianita se levanta muy temprano, abrió la cortina, y cuando vio la montaña dijo, yo sabía que nos iba a mover. Y a veces la iglesia de Cristo así oramos. Y le puedo dar una anécdota también del Nuevo Testamento. Cuando estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, dice que les empezó a tocar la puerta para que le abrieran, y fueron y vieron y dijeron, no creo que sea Pedro, es muy rápido. Y dice que le dejan la puerta cerrada ahí, mas sin embargo cuando ellos comenzaron a clamar con fe, se quedaron sorprendidos de que tan rápido Dios hubiera hecho algo y hubiera abierto la prisión, y Pedro ya se encontraba ahí. Entonces Dios a veces nos sorprende, pero debemos de tener una fe verdadera, una fe no fingida. Amén. Dice por ahí más adelante, también les dice a la iglesia de Tiatira, dice, y yo conozco tu servicio. Amén. Y una de las cosas buenas que la iglesia de Dios debe de tener es servicio. ¿Por qué? Porque a veces a muchos nos gusta estar detrás de un micrófono, nos gusta estar predicando, nos gusta estar en el altar, nos gusta estar figurando, tal vez así como los fariseos, que dice que oraban en las plazas y ayunaban y demudaban su rostro. Amén. Pero a veces no nos gusta servir.
no nos gusta lavarle los pies, y vemos que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él era humilde y sencillo, y dice que lavó los pies de sus apóstoles. Y Jesús le dice a la iglesia de Tiatira: yo también conozco tu servicio. Entonces el servicio que usted está haciendo para Dios, Dios lo conoce, y usted debe de servirle a Dios con todo su corazón, porque una de las grandes virtudes de una persona es servir. El que no vive para servir no sirve para vivir, dicen algunas personas ahí. Y entonces por eso nosotros debemos de tener, algunos dicen que tienen el don de servicio, es más fuerte en esto, y entonces por eso nosotros debemos de servirle a Dios. Eliseo dice que también estaba sirviendo a Elías, le lavaba los pies, estaba al pendiente de todo lo que Elías necesitaba. Y cuando pasa el tiempo, entonces este hombre fue levantado, fue usado poderosamente, y dice que recibió la doble porción. Hizo extraordinarios milagros que Dios lo llamó a hacer, pero tuvo que tener su tiempo de servicio, tener su tiempo de humildad y hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Recuerdo a unos hermanos de acá del valle que dicen que en cierta ocasión ellos tenían una escuela misionera, y había muchas personas que iban a aplicar para la escuela de misiones, y dicen que un día llegó un joven y les dijo: oiga, yo vengo a aplicar, dice, para la escuela de misiones, yo quiero ser misionero. Y dice que le preguntaron a el hermano, el director, el encargado de la escuela, le dijo: ¿y qué estás haciendo en tu iglesia? Y dice que aquel hombre le dijo: pues no mucho. Y dice que el director le contestó, dijo: pues mejor no lo vayas a hacer a otra parte. A veces queremos que Dios nos use en otras naciones, pero en la de nosotros no estamos sirviendo, no estamos haciendo nada, y por eso es necesario tener un buen servicio. Cuando Eliseo tuvo un buen servicio, amén, al tiempo él ya estuvo preparado para hacer cosas poderosas en la voluntad de Dios. Vamos a ver que también en Apocalipsis le dice a la iglesia de Tiatira, dice: yo conozco, dice, tu paciencia. Amén. La paciencia es algo bien hermoso que nosotros como cristianos debemos de tener, pero a veces en vez de paciencia tenemos impaciencia. Y dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces no sabemos por qué vienen problemas, por qué vienen situaciones difíciles, y decimos: ¿qué es lo que está pasando? Pero déjame decirte que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos paciencia, porque si somos pacientes, entonces vamos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia habla acerca del patriarca Abraham, y dice que lo llama y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham era un hombre de mucha fe, dice que salió caminando, y dice que todos ellos salieron como viendo lo invisible, porque eran hombres de fe, esos hombres de la antigüedad. Y dice que él comenzó a caminar, pero comenzaron a pasar los años y él no recibía la bendición o la promesa que Dios le había dado. Y una de las promesas es que él iba a ser padre de muchas naciones, y pasan muchos años y no tenía absolutamente ni siquiera un hijo. Entonces es difícil a veces esperar en Dios y tener paciencia, porque les digo que a veces vienen los dardos de fuego del maligno, y vienen un mal pensamiento y te dicen: tal vez te equivocaste, tal vez no era la voz de Dios, tal vez el pastor que te dio esa palabra se equivocó, tal vez tú estás equivocado, amén. Pero dice que Abraham se mantuvo firme, esperando y esperando y esperando, pero cuando ya pasan varios años, entonces dice que Sara le da una buena idea, una brillante idea, les digo yo. Y por eso les digo, a veces tengan cuidado con las brillantes ideas que no vienen de parte de Dios, porque a veces el enemigo también conoce tu oración cuando tú hablas en voz alta, y a veces antes de que llegue la bendición de Dios, el enemigo te va a querer atravesar algo que no va a ser de bendición, que va a ser, como dijo nuestro hermano Garza, en vez de apoyo va a ser de ampolla. Y entonces por eso debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Abraham, dice que Sara vino y le dijo: ¿sabes qué? Ya han pasado muchos años, Abraham, y no hemos tenido ningún hijo.
y me imagino que todos pasaban por ahí, y dicen algunos eruditos, imagínense que pasaban por ahí y Dios ya le había cambiado el nombre y se llamaba Abraham, padre de multitudes, y no tenían absolutamente ni un solo hijo. Y a veces el diablo viene y te quiere hacer dudar de quién eres tú. A Jesucristo, el Hijo de Dios, lo quiso hacer dudar y le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Pero dice que él no dudó, le dijo, le contesta con la palabra. Pero Abraham, en su impaciencia, dice que Sara fue y le dijo: ¿y qué te parece, Abraham, si tomas a Agar por esposa, y el hijo que ella tenga, dice, lo voy a criar yo, y entonces va a ser nuestro hijo? Dicen que Abraham en aquel día lo dudó, dicen que algunos como 3 o 4 segundos, y dijo: sí, está bien. Amén. A veces vienen ideas muy bonitas de parte del enemigo, pero que más adelante nos van a meter en problemas. Por eso debemos de tener paciencia para hacer la voluntad de Dios, y que podamos, amén, estar bien conectados con el Señor y saber cuándo moverse. Dicen que las águilas, para no gastar su fuerza, solamente esperan las ráfagas de viento, y entonces se tiran, y entonces ellas solamente se van moviendo con las ráfagas de viento, no gastan su fuerza. Entonces nosotros debemos de esperar el movimiento del Espíritu Santo de Dios. Cuando nos diga que tengamos que volar, cuando nos diga que tengamos que actuar, debemos de actuar. Y podemos ver que Abraham se desespera, no tiene la paciencia que debía de tener, y luego dice que toma a Agar, tiene a este hijo Ismael, y este hijo le trae muchos problemas. Hasta el día de hoy podemos ver la guerra que hay entre los hijos de Abraham con Agar y los hijos de Abraham con Sara, los descendientes de Isaac. El hijo de la promesa llegó cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Amén, porque para Dios no hay nada imposible. Habían pasado ya 25 años de que Dios lo había llamado, y déjame decirte que por la impaciencia él comete este pecado, este error, como usted lo quiera llamar. Y a veces nosotros, el diablo quiere venir y decirte: Dios no te va a escuchar, Dios no te va a sanar, Dios no va a salvar a tu hijo. Pero sigue orando con poder, porque Dios quiere que tengas fe y que creas. Amén, porque dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando tú busques a Dios, cosas maravillosas van a suceder. Pero a veces el diablo viene a meter la impaciencia y te dice: vete por aquí, vete por allá. Algunos reyes de la antigüedad, dice la palabra del Señor, que cuando ellos se enfermaron, en vez de consultar a Jehová, había profetas usados poderosísimamente por Dios en esos tiempos. En vez de consultar a Jehová, dice que consultaron a todos los doctores, adivinos y todo lo que había en ese tiempo, en vez de buscar a Dios. Y Dios, como juicio, dice que los hizo que murieran. Entonces, por eso nosotros debemos de consultar a Dios. Abraham no consulta a Dios, lo consulta con su esposa, y comete el error de recibir a un Ismael en vez de un Isaac. Y muchas personas dentro de la iglesia, muchos matrimonios, amén, están casados con un Ismael, y no hablando del nombre, amén, no me lo tomen a mal aquellos que se llaman Ismael, sino que se casaron con alguien de impaciencia, y en vez de tener frutos de bendición, de amor, de gozo, amén, hoy están pasando una dura prueba. ¿Por qué? Porque no esperaron el tiempo de Dios, y debemos de esperar el tiempo de Dios, hacer la voluntad de Dios y no ser impacientes. Abraham se impacientó, y hasta hoy en día hay una guerra terrible entre estos dos pueblos. Por eso nosotros debemos de no apartarnos de la voluntad de Dios, y siempre estar esperando que Dios se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Y les digo que este tema es muy extenso, hasta aquí nos quedamos. Vamos ahí en Apocalipsis y nos quedamos ahí en el versículo donde estábamos hablando acerca de la paciencia. Y bueno, pues la próxima semana continuamos con este tema, que son cosas bien profundas y que por eso no las quiero tratar en este día, para no dejarlos a medias. Mejor en el otro capítulo, la otra semana seguimos con lo que sigue ahí. Pero déjeme decirle
que espere en Dios. Si usted tiene impaciencia, dígale al Señor, dame paciencia, Señor, para esperar en tus promesas. Dios tiene algo bien hermoso para usted. Si usted está enfermo, ha orado por mucho tiempo, Dios no lo ha sanado, déjeme decirle, debe de tener fe. El que viene a poner duda, incredulidad, es Satanás. Y en esta hora quiero que haga una sencilla oración conmigo, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, aquellos que no son salvos, porque cuando usted es salvo, usted la sangre de Jesucristo lo lava y el diablo ya no tiene parte ni suerte en su vida. Y si usted tenía hechicerías, si tenía brujerías, si tenía algún amarre, cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, todo eso se rompe por el poder de la sangre de Jesucristo, y debe de hacer la oración de salvación. Y después voy a estar orando por ustedes, y yo quiero que en esta hora repitan esta oración, y vamos a orar todos juntos. Y repita conmigo: Señor Jesucristo, entiendo que te necesito, te pido perdón por todos mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted es salvo. Ahora déjeme orar por todos los que están escuchando a través de la radio, a través de Facebook. Señor, en esta hora te doy gracias por toda la audiencia que nos está escuchando, aquellos que nos están viendo. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes poderosamente. Tal vez algunos andan caídos, otros andan decaídos espiritualmente, otros tal vez no te habían conocido, Señor, pero hoy te han conocido. Y yo te pido que te glorifiques poderosamente en la vida de mis hermanos. Señor, quebranta, Señor, toda maldición generacional sobre aquellos que no te conocen, toda atadura de hechicería, de brujería, Señor, toda vela prendida, Señor, te pido que sea apagada por el poder de Jesucristo. Todo entierro, todo amarre que se hizo, Señor, contra las almas, Señor, de aquí de Francisco Villa, Señor, y de los que nos están viendo, yo te pido que tú rompas toda esa ligadura, Señor, con el enemigo, todos los pactos que se hicieron con el enemigo, voluntarios e involuntarios, Señor, que sean rotos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Y glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, Señor, y ayúdalos para que sigan escuchando la palabra de Dios y sigan creciendo, Señor. Que si no tienen una iglesia donde ir, Señor, pronto los lleves a un lugar donde ellos puedan escuchar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, que les va a traer libertad, y tú te vas a glorificar en ellos. Que Dios les bendiga en esta mañana todavía. Dios me los cuide, me los bendiga, y nos vemos aquí la próxima semana. Y bueno, pues saludos también a nuestro hermano Juan Camero, que nos dio la oportunidad de estar aquí en la difusora. Dios lo bendiga a él, a toda su familia, a sus hijas que nos están ayudando también aquí en los controles. Dios los bendiga grandemente, y pues ahí nos vemos la próxima semana.